Buenas tardes, mi nombre es Eric Farida Costerreaño, soy estudiante inscrito al programa de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central de Colombia. De igual forma, me encuentro inscrito a la Maestría de Bioingeniería y Nanotecnología de la misma universidad. El motivo del presente video es realizar una sustentación acerca de una investigación que me correspondió realizar sobre una determinada técnica de crecimiento o síntesis y una técnica de caracterización, todo esto enfocado al campo de los nanomateriales. En el caso de la técnica de crecimiento o síntesis que me correspondió investigar es la deposición de baño químico, y en el caso de la técnica de caracterización es la microscopía de fuerza atómica. Como primer paso, me parece pertinente primero explicar definir a qué queremos hacer referencia cuando hablamos de una técnica de crecimiento o síntesis en el ámbito de los nanomateriales. Entonces, las técnicas de crecimiento o síntesis son aquellas que a través de diferentes herramientas, estas herramientas pueden estar dadas por reacciones químicas, físicas o incluso por medio de fenómenos eléctricos, nos permiten tener el control racional del tamaño y la forma de las partículas y provee los medios para adaptar las propiedades de los materiales a una aplicación específica. Esto implica que en cierto punto podemos realizar una preparación previa a un material y podemos, por decirlo así, modificarlo para obtener ciertas características o ciertos comportamientos ante diferentes situaciones que pues se adapten a nuestras necesidades. Dentro de estas técnicas de crecimiento podemos encontrar la deposición de baño químico, que es de la que les voy a estar hablando durante este video, la deposición física de vapor, la deposición de vapor químico y la deposición de láser pulsado. De igual forma, también es importante mencionar a qué queremos hacer referencia, definir lo que es una técnica de caracterización en el ámbito de los nanomateriales. Entonces, en los nanomateriales las técnicas de caracterización son empleadas generalmente para obtener información referente a características como estructura, forma, orden o incluso propiedades físico-químicas de determinado material o determinada muestra que se encuentre en análisis. Cada técnica posee ciertas ventajas sobre las otras. Estas pueden estar ligadas al nivel de detalle que es posible adquirir o incluso daños que se puedan generar sobre la muestra o sobre el material que estemos analizando. Algunas de las técnicas de caracterización más reconocidas son la microscopía de fuerza atómica, la espectroscopía Raman, la microbalanza de cristal de cuarzo, la resonancia de plasmones, entre otras. Ya entrados un poco más en materia, vamos a empezar hablando por la deposición de baño químico, que es la técnica de crecimiento que me correspondió investigar. Toda la información que se recopiló para la elaboración de este artículo fue bajada fue consultada directamente de bases de datos como ResearchGate, como ScienceDirect o como Cielo. Estos documentos eran normalmente documentos de tesis propios de pregrado y posgrado, donde hacían uso de esta técnica para adquirir diferentes resultados para diferentes aplicaciones y explicaban de manera detallada en qué consistía la utilización de esta técnica. La primera vez que se utilizó esta técnica fue en el año 1835 por el químico alemán Justus von Liebig. Entonces, como tal, para definir esta técnica, se define como el proceso de preparar materiales en películas delgadas. Es un proceso llevado a cabo bajo condiciones de presión atmosférica y temperatura baja. Uno de los factores más favorables de esta técnica y pues por la que se destaca, podemos decir que entre las otras, es la posibilidad de crear películas delgadas de grandes áreas a un bajo costo. En la figura que podemos ver en pantalla apreciamos un diagrama muy sencillo sobre cómo utilizamos la técnica de deposición de baño químico en películas metálicas. Entonces, según la literatura y las fuentes que se consultaron para llevar a cabo este proceso, se hace uso de componentes como una fuente de iones metálicos, un agente acomplejante y un reactor. La deposición de baño químico básicamente consiste en una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo sobre un sustrato sólido sumergido en una determinada mezcla de reacción.
Dicha mezcla de reacción está compuesta por los elementos que mencionamos anteriormente para recordar la fuente de iones metálicos, el agente acomplejante y el reactor. Cuando los compuestos químicos se disuelven en agua, estos se disocian en sus iones correspondientes de manera que en la solución de los iones metálicos se encuentran libres. El agente acomplejante, que puede ser un compuesto orgánico, tiene la función de atrapar los iones metálicos en la mezcla de la reacción y liberarlos lentamente. Una de las características que encontramos dentro de esta técnica es la utilización de tres mecanismos para efectuar todo el tema del crecimiento. El primer mecanismo es conocido como la deposición ion por ion, el segundo mecanismo es la generación de hidróxidos y el tercero es conocido como un mecanismo mixto. Entonces, en el mecanismo de deposición ion por ion es conocido como el más simple de los que se acabaron de nombrar. El proceso se compone en primera instancia por la difusión de los iones, el segundo paso es una nucleación, el tercero es el crecimiento y finalmente la formación de la película, tal como se evidencia en la imagen que adjunto en la presentación. En este caso, se tiene en cuenta que si la reacción se realiza en una solución alcalina, se requiere de un agente acomplejante necesario para mantener el ion metálico en solución y prevenir la formación del hidróxido y la precipitación, al igual que la descomposición de precursores, que puede ser controlada por el pH y concentración. La velocidad de formación del producto también puede ser controlada con la temperatura. Continuando con los mecanismos, en este caso el segundo es la formación de hidróxidos. Este proceso se describe en la imagen que estoy adjuntando a esta diapositiva. Este proceso inicia con una difusión, continúa con una reacción, posterior a esto se genera una conversión a sulfuro, sigue una adición de nuevas partículas y finalmente la precipitación de nuevas partículas en hidróxidos. El proceso de este mecanismo ocurre en una reacción de sustitución. En este caso, el primer paso es la adhesión de un hidróxido a la superficie en el sulfato. Posterior a la reacción de sustitución, permitirá al ion de azufre reemplazar al ion de hidróxido para formar el compuesto semiconductor. La película se formará si las partículas de hidróxido llegan a adherirse al sustrato y no se precipitan en la solución. El último mecanismo, como lo nombré anteriormente, es el mecanismo mixto, que pues básicamente hace uso, o bueno, podemos decir que combina los dos mecanismos nombrados anteriormente. Bueno, continuando ya con la técnica de caracterización que me correspondió investigar, es la microscopía de fuerza atómica. Para consultar la información que usé para elaborar el artículo, encontré un libro muy interesante llamado Microscopía de fuerza atómica en la ingeniería de procesos. El autor es Richard Bowen y Nidial Hilal. Este es un libro pues que básicamente entrega muy bien explicada pues la información sobre los principios de funcionamiento, componentes y cómo se lleva a cabo pues todo este proceso de microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica fue nombrada por primera vez en la literatura por el físico alemán Gerd Binning en el año 1986. Cabe resaltar que en muchas de las bibliografías consultadas se hace referencia a que esta técnica, la AFM, nace como una solución a las limitaciones que presentaba la microscopía de efecto túnel, o STM. Bueno, continuando un poco con el desarrollo de la explicación, para hablar de microscopía de fuerza atómica es importante hacer referencia a las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals, también conocidas como interacciones de Van der Waals, son fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas distintas a aquellas debidas a un enlace intermolecular. Este enlace puede ser iónico, un enlace metálico o un enlace covalente de tipo reticular. Las fuerzas de Van der Waals son relativamente débiles comparadas con los enlaces químicos normales, pero desempeñan un papel fundamental en campos tan diversos como la química, como la biología estructural, la ciencia de polímeros o incluso pues la nanotecnología, que en cierto punto es una pues de las ciencias que estamos estudiando ahorita. En la imagen que adjunto podemos ver la gráfica característica de las fuerzas de Van der Waals. Vemos resaltadas en negro pues las fuerzas
por una parte las repulsivas y por otra parte las atractivas, y en la línea punteada vemos como tal el resultado de la sumatoria o bueno de la interacción de estas fuerzas. Esta gráfica es importante porque la vamos a ver más adelante. Dentro de la microscopía de fuerza atómica es importante resaltar que es posible cuantificar por medio de esta técnica fuerzas tales como pues, las ya mencionadas fuerzas de Van der Waals, fuerzas eléctricas de doble capa, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de solvatación, interacciones estéricas, fuerzas de arrastre hidrodinámico y adherencia. Entonces en esta diapositiva que estoy mostrando en este momento podemos ver los componentes de un microscopio de fuerza atómica, que básicamente son un láser o una fuente de luz, un espejo, un fotodetector, una punta o sonda de barrido, un soporte para dicha sonda, para dicha punta, y pues como tal la muestra que vamos a analizar. Bueno, con respecto al funcionamiento, esto es algo muy sencillo, pues básicamente haciendo uso de todo este tema de las fuerzas de Van der Waals y también basado un poco en las imágenes que estoy adjuntando en la presente diapositiva. Básicamente es una punta que la punta va realizando un movimiento a través de la muestra. En este caso, esta punta suele ser, incluso según lo que pude investigar, hay puntas del tamaño de un nanómetro, lo que pues nos ayuda a poder obtener precisamente imágenes en esa escala, en escala nanométrica. Entonces la interacción entre la punta y la muestra, como tal ya estamos hablando de moléculas muy pequeñas, podríamos decir que alcanzaría con los átomos. Esa interacción entre la punta y pues digamos los átomos genera estas fuerzas de atracción o repulsión que pues a su vez generan un movimiento sobre este soporte o pueden generar una reflexión sobre el soporte en el que tenemos la punta, y pues al tener el láser proyectado dirigido hacia ese soporte, ese láser genera ciertos movimientos, se generan ciertas perturbaciones que son sensadas por nuestro fotodetector, que pues está conectado directamente a un software en un computador, que pues es el que finalmente nos va a traducir todas estas perturbaciones que se presentaron durante el proceso a una imagen detallada de la muestra que estamos analizando. En la presente diapositiva podemos evidenciar una gráfica que dije que era importante. En este caso estamos haciendo referencia a la gráfica característica de las fuerzas de Van der Waals. En este caso estamos observando la gráfica, pero vemos las regiones en las que opera cada uno de los modos de operación del microscopio de fuerza atómica, porque básicamente presenta algunos modos de operación, tales como el modo contacto, el modo contacto intermitente y el modo no contacto. En este caso, haciendo referencia a los modos de operación, es importante resaltar ciertas ventajas y desventajas propias de cada modo. Entonces, en el caso del modo contacto, podemos decir que presenta altas velocidades de barrido, es una de las ventajas principales, y que nos puede dar una resolución en escalas atómicas. Desventajas, que se pueden presentar daños en muestras blandas, tales como muestras biológicas. Ventajas del modo contacto intermitente, posee una mayor resolución lateral y presenta una menor interacción con la muestra. Esto pues nos ayuda a que la muestra no sufra tantos daños en el caso de muestras de tipo biológico. Desventajas de este modo contacto intermitente es que la velocidad de barrido tiene una disminución significativa si la comparamos con el modo contacto. Finalmente, en el modo no contacto, ventajas tenemos que no se aplica fuerza sobre la muestra, por ende pues podemos decir que para muestras biológicas podría ser ideal. Es muy útil para ser aplicado en muestras hidrofóbicas, y como desventajas tenemos que la velocidad de barrido, de igual forma que en el modo contacto intermitente, es muy baja. Finalmente, aplicaciones de esta técnica pues son muchísimas, son muchas las imágenes que se pueden adquirir en detalle en la presentación actual, en la diapositiva que les estoy proyectando en este momento. Podemos ver imágenes referentes a una cadena de ADN en la primera imagen, la de la mano izquierda, que pues me pareció bastante interesante verla pues de este modo, algo que se sale un poco, podemos decirlo, de lo que vemos en textos, de lo que vemos normalmente en la teoría.
En la parte derecha podemos ver como tal una célula que pues que de igual forma me sorprendió bastante porque pues sí, se sale un poco de cómo estamos acostumbrados a verlas en la teoría y pues es importante esta técnica, ya podemos ver porque nos permite tener información a detalle de diferentes partículas, de diferentes materiales y poder comprobar un poco, bueno, aterrizar un poco las ideas que vemos en la teoría. Okay, it's the time of the conclusions. In the first case, I have to say that the atomic force microscopy is one of the most important characterization techniques because if we compare the atomic force microscopy with another technique, we have to say that uh, this technique offers us some advantage under the other techniques. For example, in this case, if we are working with the atomic force microscopy, we have the opportunity to analyze different kind of materials and different kind of samples. For example, like I said in the past, if we have a biological sample with the atomic force microscopy, we can analyze and see some characteristics, something that we can't do with another techniques. In the second case, I think that if we want to work in the develop or in the creation of nanomaterials, it's very important that we have a good knowledge in the different growth and characterization techniques because it can help us to have the ability to recognize what is the best technique that can help us to obtain the best results. For example, if we choose the correct technique, we can certain that we won't generate a damage in the material or in the sample that we are working. Thanks for your attention and I hope to see you in a next opportunity.